La primera vez que el Imperio habló de la Tierra, lo llamó un error. Una nota al pie en una galaxia conquistada. Una roca primitiva, fría e insignificante, escondida en algún brazo olvidado de una espiral. Nadie en el Consejo Imperial recordaba el nombre de la especie que una vez vivió allí. A nadie le importaba. Pero había una palabra que sí recordaban. Asfal. Un nombre en clave. Un proyecto. Un susurro de hacía un siglo. Clasificado, enterrado, descartado como un intento fallido de los primeros humanos por resistir antes de ser aniquilados. Esa fue la última vez que la Tierra fue mencionada en los registros imperiales. Hasta ahora. El almirante Karvak estaba en el puente de mando del acorazado devastador de luz, flanqueado por sus oficiales. El frío tono azul del hiperespacio se deslizaba por el cristal frente a él. Estaban en ruta hacia el sector 9 Delta. Una colonia minera había quedado en silencio. Piratas, tal vez, insurgentes en el peor de los casos. Apenas levantó la vista cuando un técnico subalterno murmuró: contacto no programado. Acaba de salir del espacio vacío, justo en el centro del sistema. ¿Otra barcaza menor?, preguntó Karvak, sin siquiera moverse de su posición. No, señor, no es una barcaza. Es. El técnico entrecerró los ojos ante los datos que llegaban. Es una nave de guerra. Karvak se giró. Imperial. El técnico negó lentamente con la cabeza. No, no está registrada. Sin baliza, sin firma, tamaño comparable a un crucero de batalla. Blindaje más pesado que el nuestro. Simplemente apareció. Apareció. Sin aviso. Sin una onda en el vacío. Sin firma de salto. No llegó. Simplemente estaba allí, flotando, silenciosa, observando. Karvak dio un paso adelante, entrecerrando los ojos. Pónganla en pantalla. La pantalla parpadeó y luego se resolvió en la imagen de la nave desconocida. Era angular, fea, brutal. Nada estilizado o elegante como las naves del Imperio. Su blindaje parecía atornillado, no moldeado. Sus cañones no giraban. Te desafiaban a moverte. El casco no llevaba colores ni insignias, solo metal negro chamuscado. No se detectaban señales de vida. Y a lo largo de su espina dorsal, en letras blancas e irregulares, estaba grabada una palabra. Asfal. El nombre golpeó como un puñetazo en el estómago. Uno de los oficiales superiores dejó caer su tableta de datos. Otro susurró: eso no es posible. Karvak se giró lentamente. ¿Qué sabes? El oficial tragó saliva. Mi abuelo contaba historias sobre la Tierra, sobre lo que estaban construyendo antes de la purga. La voz de Karvak bajó a un susurro. Asfal era real. Más que real. Era el mensaje final de la Tierra. No una nave, una promesa. A bordo del Asfal, el último hijo de la Tierra estaba solo en el centro de mando. Ya no tenía nombre, solo una designación. Teniente Comandante Rook. Nacido en órbita, criado en silencio, un producto de la resistencia olvidada, el hijo de supervivientes y científicos que se habían enterrado profundamente bajo la corteza irradiada de la Tierra. Esperaron durante décadas, incluso después de que el Imperio hubiera considerado a la Tierra un mundo muerto. El Asfal había sido construido en la oscuridad con tecnología robada, núcleos recuperados y sangre. Cada pieza soldada a mano, cada sistema preparado para matar. La IA incrustada en el sistema nervioso de la nave era vieja, inestable, pero leal. Leal a los humanos. No a la paz, no a la diplomacia, solo a la venganza. Rook miró las docenas de señales enemigas parpadeantes. Estaba en inferioridad numérica, superado en clase, rodeado. Exactamente como estaba planeado. Sistema de puntería activado, ronroneó la IA a través de los altavoces. Desea anunciarse. La voz de Rook era tranquila. Fría. Abre banda ancha. Un momento después, cada canal de comunicación en el sector 9 Delta cobró vida con un grito. Una voz resonó, grave y cargada de veneno. Esta es la Tierra. Nos borraron. Quemaron nuestros cielos y envenenaron nuestros mares. Pero olvidaron una cosa.
No permanecemos muertos. Esto no es un rescate. Esto no es diplomacia. Esto es retribución. Siguió el silencio. Luego, sin previo aviso, el Asfal disparó. No un solo rayo o pulso, sino una barra cinética, una lanza de tungsteno sólido del tamaño de un carguero viajando a velocidad relativista. Sin escudos, sin contramedidas. Atravesó el casco del crucero imperial más cercano como si fuera de papel. La nave no explotó. Simplemente dejó de existir. Un agujero del tamaño de una ciudad ahora se encontraba donde solía estar su espina dorsal. El pánico se apoderó de la flota imperial. Y Rook sonrió, los fantasmas de la tierra susurrando detrás de sus ojos. Por primera vez en más de 100 años, el imperio conocía el miedo. La destrucción del crucero imperial a Aris no fue solo una pérdida táctica. Fue psicológica. Nunca en la historia registrada una nave había desaparecido tan instantáneamente, tan silenciosamente, sin advertencia y sin señal de represalia. En un momento estaba allí, un pilar de la autoridad imperial. Al siguiente, un agujero de 1 kilómetro de ancho flotaba donde había estado su corazón. El almirante Karvak permaneció inmóvil, sus afilados ojos reptilianos abiertos, la mandíbula apretada. El puente del devastador de luz estaba lleno de sirenas, alertas parpadeantes, oficiales gritando en busca de claridad, pero ninguno podía explicar lo que estaban viendo. Karvak gruñó. ¿Tenemos confirmación? Eso fue un impacto físico, no plasma, no antimateria. La voz del técnico se quebró. Un proyectil cinético, almirante. Tungsteno sólido. Sin firma de energía. Primitivo. Brutalmente primitivo. Los ojos de Karvak se entrecerraron. Primitivo y efectivo. Se dirigió a su oficial de comunicaciones. Transmita a todas las naves. Formación de combate Delta 5. Escudos arriba. Todas las baterías de proa. Apunten a esa nave y prepárense para disparar. Un destello de vacilación recorrió a la tripulación. Incluso los veteranos entrenados de las guerras del imperio lo sintieron. No solo estaban mirando una nave de guerra enemiga. Estaban mirando a un fantasma. Dentro del Asfal, Rook no se inmutó cuando sus sensores detectaron docenas de alertas de fijación de blanco. El imperio finalmente estaba despertando. Los cazas despegaban. Los cruceros se reposicionaban. Las barreras de escudos cobraban vida. Él estaba solo en el puente. Con las manos agarrando la barandilla fría, sus ojos escaneando las lecturas tácticas. La IA de la nave, conocida simplemente como Vox, zumbó en su auricular. Respuesta de la flota enemiga en aumento. 17 naves fijando fuego. Tiempo estimado para el enfrentamiento, 22 segundos. Bien, murmuró Rook. Tus órdenes. Sobrecarga el blindaje dorsal. Quiero que su primera andanada piense que están progresando. Luego les enseñaremos. La IA emitió algo que se parecía a una risa. Como desee, comandante. El Asfal no era una nave hecha para sobrevivir. Estaba hecha para sufrir y para hacer que otros sufrieran peor. A diferencia de las naves imperiales, que funcionaban con escudos de energía de alta frecuencia y blindaje radiante, el Asfal dependía de la masa bruta. Cada centímetro de su casco estaba forjado con aleaciones de neutrones comprimidos, mucho más densas que cualquier cosa que el imperio hubiera visto. Su núcleo de energía funcionaba caliente, demasiado caliente, y las fugas de radiación eran parte de la operación normal. Todo en ella gritaba incorrecto, que era el punto. No era un acorazado. Era un funeral, y Rook era el último portador del féretro de la venganza de la Tierra. La primera andanada impactó. Las naves imperiales abrieron fuego con una mezcla de pulsos de energía, rayos de partículas y ráfagas de dispersión subatómica. Una sinfonía de destrucción iluminó el vacío. Azul, blanco, verde. Cualquier nave ordinaria habría sido destrozada. Pero el Asfal lo absorbió todo. Sus placas se abollaron. El metal gritó. Cortes fundidos se abrieron en su costado como heridas. Pero siguió moviéndose, silencioso y firme, deslizándose hacia adelante como un espectro a través del fuego infernal. Dentro,
Rook observó cómo las lecturas del casco disminuían. Quiero las torretas secundarias fijadas en sus escoltas de nivel medio, ordenó. Aún no los cañones principales. Despedacémoslos. Con un zumbido, los cañones secundarios del Asfal giraron. No eran armas elegantes y precisas. Eran instrumentos contundentes, monstruos masivos que lanzaban proyectiles y perforaban blindajes. Cada torreta disparaba con el retroceso de un terremoto, enviando proyectiles de acero endurecido a toda velocidad por el espacio. 2 destructores intentaron flanquear al Asfal. Nunca lo lograron. El primero fue alcanzado en pleno motor. Giró fuera de control, expulsando fuego y tripulación. El segundo recibió un proyectil directamente en el puente. Las luces parpadearon y luego simplemente se apagó, a la deriva. A bordo del devastador, el almirante Karvak apretó sus garras. «Esto no puede ser real», gruñó. «Consíganme sus esquemas. ¿Algún rastro de diseño? ¿Alguna pista de lo que están usando?» «No hay registros que coincidan», dijo el oficial de inteligencia, pálido y temblando. «Señor, ese blindaje. Las lecturas son inconsistentes con la tecnología moderna. Es casi como... ¿Cómo qué? Como si estuviera hecho a mano». Karvak se apartó, sus fosas nasales dilatadas de disgusto. Había visto rebeliones. Había aplastado insurrecciones, quemado ciudades y borrado civilizaciones. Pero esto era diferente. Esto era personal. «Están tratando de humillarnos», siseó. «Un hombre, una nave. Cree que puede hacernos sangrar. Preparen el cañón exactor». «Señor, esa arma está reservada solo para erradicación orbital». Karvak espetó. «Háganlo». Dentro del Asfal, la voz de Vox era más fría ahora. «El almirante Karvak está escalando. Están cargando un cañón gravimétrico de clase 7. ¿Rendimiento estimado? Destructor de ciudades. No sobrevivirás a un impacto directo». «No tendré que hacerlo», respondió Rook con calma. Conocía a Karvak, no personalmente, sino por su historial. Había estudiado a cada comandante imperial que aún respiraba. Karvak había orquestado la limpieza, el genocidio orbital de las últimas ciudades de la resistencia de la Tierra. No solo había seguido órdenes, lo había disfrutado. Rook alcanzó el compartimento sellado en la base de la consola de mando y sacó un pequeño relicario oxidado. Lo abrió. Una foto descolorida. Una mujer con ojos amables. Un niño en su regazo. Una familia perdida bajo el fuego imperial décadas atrás. Quemados vivos en las lluvias rojas de la purga. «Mi turno», susurró Rook. Introdujo un comando. «Activar protocolo de ocultación ahora». El Asfal parpadeó. No oculto, no invisible, simplemente desaparecido. Un vacío de toda señal, todo reflejo, todo rastro. Una ausencia en el tejido del espacio. «Objetivo perdido», gritó el técnico. Simplemente desapareció. Sin firma de salto. Karvak gruñó. «Imposible. Readquieran ahora». Pero era demasiado tarde. El Asfal ya estaba dentro de la formación imperial. Reapareció detrás del martillo de la doctrina, una de las naves de mando, y abrió fuego a quemarropa. Un proyectil Mach masivo montado en un riel atravesó directamente la espina dorsal de la nave, partiéndola por la mitad. Los escombros se esparcieron por el espacio. Otra nave se giró para responder, pero el Asfal ya se había ido de nuevo. Un fantasma, un monstruo, una pesadilla hecha realidad. Uno por uno, las naves del perímetro exterior comenzaron a caer. No podían acertar a lo que no podían rastrear, y lo que podían ver no tenía sentido. Se movía como un caza, golpeaba como un dios. Dentro del Asfal, el cuerpo de Rook temblaba por las fuerzas G. La sangre goteaba de su nariz. Su corazón sentía como si intentara escapar de su pecho, pero no se detendría. No podía detenerse. Había vivido bajo tierra durante 32 años, entrenado con armas antiguas, dormido junto a desechos nucleares y comido hongos raspados de las paredes de las cuevas. Había visto a su gente desvanecerse lentamente, en silencio, no por la guerra,
sino por ser olvidados. Eso era lo que el Imperio hacía mejor. No matar, borrar. Y por eso existía el Asfal. Porque la Tierra no sería olvidada. Vox, susurró Rook, tosiendo. Inicia impulso de quemado. Protocolo de embestida. Próximo objetivo, el devastador. Hubo una pausa. Luego, confirmado. Un profundo estruendo resonó a través del asfal mientras sus motores cobraban vida. La nave giró, apuntando su proa hacia la nave más grande del sector. El acorazado de mando del almirante Karvak. Una carrera suicida, pero no sin estilo. El asfal rugió hacia adelante como un cometa de venganza. «Prepárense para el impacto», gritó alguien a bordo del devastador. Karvak se congeló. Sus manos temblaron por primera vez en su carrera. En ese momento, no vio una nave. Vio el fantasma de la Tierra. Y por primera vez en su vida, se dio cuenta de que el Imperio podría perder. Pero justo antes del impacto, el asfal desapareció de nuevo. Un señuelo, una finta. El verdadero asfal emergió directamente debajo del devastador, apuntando a sus sistemas ventrales donde sus escudos eran más débiles. Desde una sola escotilla, se lanzó un misil, brillando en rojo, gritando a través del vacío, lo suficientemente pequeño como para ignorarlo hasta que impactó. No en el casco, sino en el acoplamiento de energía. La explosión se propagó dentro del devastador, no fuera. El fuego envolvió su sección media. Los sistemas se sobrecargaron. Las luces del puente explotaron en una lluvia de chispas. Karvak fue arrojado hacia atrás. El devastador se dobló y el asfal pasó navegando. Un verdugo silencioso. De vuelta a bordo del asfal. Los signos vitales de Rook se desvanecían. La tensión era inmensa. La radiación del núcleo de energía se filtraba a través de los mamparos. La IA comenzaba a apagar sistemas no esenciales para preservar lo que quedaba de él. Vitales críticos, dijo Vox casi con ternura. Podemos retirarnos. Rook tosió de nuevo, escupiendo sangre en su palma. No, todavía no. No hasta que me vea. Karvak. Rook asintió. Entendido. El asfal giró, posicionándose a solo metros del casco humeante del devastador, su cámara frontal activada. La imagen fue transmitida directamente al puente enemigo a través del humo y el fuego. Karvak se arrastró hasta una pantalla y se congeló. En ella estaba Rook, su rostro demacrado, los ojos ardiendo. Y detrás de él, escritas en la pared con pintura rojo sangre, las palabras, «Quemaste la tierra. Estoy aquí para devolver el favor». Luego la transmisión se cortó. Y el asfal cargó su cañón principal. Solían decir que el Imperio no podía sentir miedo, que sus líderes, criados en la conquista y la doctrina esterilizada, se habían desangrado de emociones mucho antes de tomar el mando. Que el miedo era para especies menores, especies de presa, civiles, granjeros, forasteros. Pero en el puente del devastador de luz, entre incendios, luces parpadeantes y oficiales sangrantes, el almirante Karvak sintió el miedo como una soga apretándose alrededor de su garganta escamosa. Vio la repetición del mensaje directo del asfal una y otra vez. «Quemaste la tierra. Estoy aquí para devolver el favor». El hombre en la pantalla no había gritado. No había hecho demandas. No había pedido condiciones. Ya estaba muerto por dentro. Y de alguna manera, eso lo hacía más peligroso que toda la armada imperial. «Tenemos que saltar», tartamudeó uno de los tenientes. Era joven, apenas con edad suficiente para comandar un escuadrón. Y ahora su armadura estaba empapada en sangre. Parte de ella suya, la mayoría no. «La nave se está muriendo, señor. Los escudos están caídos. La integridad del casco colapsa. No podemos ganar esto». Karvak no se movió. Miró la imagen congelada de Rook, las mejillas hundidas, el fuego en sus ojos, la locura y la claridad debajo de ella. Una sola nave de guerra, un solo hombre. Sin flota, sin refuerzos. Y sin embargo, había desmantelado 3 cruceros, 2 destructores y ahora tenía al devastador de rodillas. Esto no era guerra. Era venganza. Hace 30 años,
Karvak había supervisado personalmente la esterilización de la Tierra. Todavía recordaba los incendios, la ceniza que ennegrecía la órbita, los gritos en las frecuencias civiles. Habían pedido ayuda, paz. Incluso mientras los proyectiles orbitales caían como granizo ardiente, el Imperio no respondió. No advirtieron. Limpiaron. Y Karvak lo había llamado una selección estratégica. Incluso entonces, una pequeña parte de él se había preguntado si había sido necesario. La Tierra ya había sido doblegada, sus satélites destrozados, su atmósfera envenenada. Los últimos focos de resistencia, aislados, débiles, acorralados como ratas en túneles. Pero había obedecido órdenes, y peor aún, había disfrutado del apagón final de la transmisión. El silencio posterior le había hecho sentir como un dios. Ahora ese silencio le gritaba de vuelta a bordo del Asfal. La situación no era mejor. Las luces del puente parpadeaban. Las advertencias de radiación destellaban en rojo en cada consola. Los niveles de oxígeno habían caído un 23% en la última hora. Los sistemas de supresión de incendios en las secciones CAF habían fallado por completo. Rook apenas se dio cuenta. Estaba demasiado concentrado en lo que venía después. Vox, graznó, la sangre manchando su labio inferior. Informe de daños. La IA respondió, más lento ahora, su voz perdiendo precisión. El daño había alcanzado los procesadores neuronales. Temperatura del núcleo en aumento. Sistemas de enfriamiento comprometidos. Brecha total estimada en 8 minutos. Se le aconseja evacuar. No hay a dónde ir. Una pausa. Luego Vox preguntó, ¿le gustaría que preparara un protocolo de muerte? Rook esbozó una sonrisa cansada. No, aún no he terminado. Se tambaleó hasta la estación de puntería manual, eludiendo el seguimiento automático dañado. El cañón principal, el regalo final de la Tierra a las estrellas, estaba listo. Un último disparo. Pero no solo a la nave de Karvak, sino al símbolo que representaba. El Asfal no había sido solo una nave de guerra. Era un sistema de seguridad. Había sido construido en piezas durante décadas por supervivientes que apenas tenían la tecnología para fundir acero. Y sin embargo, habían tenido éxito porque no les importaba si era perfecto. Solo necesitaban que doliera. Cada centímetro de su casco había sido grabado con los nombres de los perdidos. Familias, ciudades, combatientes de la resistencia, niños, colonias quemadas, historia olvidada. Y en el corazón de la nave, debajo de la sala de control, una cámara oculta, sellada de todos los sistemas, almacenaba lo que Rook llamaba el libro mayor, un registro de cada crimen que el Imperio cometió. Evidencia, imágenes, registros, rastros de sangre, cosas que la galaxia había enterrado hacía mucho tiempo. El plan de Rook nunca había sido ganar. Era hacer que la galaxia viera sangrar al Imperio. Y recordar por qué. El devastador ahora flotaba, no muerto, pero cerca. Sus motores rateaban, reactores secundarios fuera de línea. Las comunicaciones de largo alcance interferidas por el campo de interferencia del Asfal. Dentro, reinaba el caos. Pero Karvak estaba quieto. Ignoró las llamadas a la evacuación. Ignoró las alarmas. Estaba mirando una tableta de datos extraída de los servidores de archivo antes de que el sistema colapsara. En la pantalla había una foto, granulada, vieja, una base de investigación, carbonizada y medio enterrada en el suelo de la Tierra. A su lado, un cuerpo, una mujer con una bata blanca, un brazo aferrando algo cerca de su pecho. Un niño, ambos quemados, ambos registrados como bajas durante la purga final. Él había visto esta foto antes. En ese entonces, la había marcado como daño colateral de rutina, una descripción clínica. Ahora, al mirar de nuevo, los ojos del niño todavía estaban abiertos, vacíos, carbonizados, pero de alguna manera todavía miraban fijamente. Era la misma mirada que vio en Rook. Eso no era coincidencia. Era un legado. Afuera, el Asfal maniobró a su posición. La flota del Imperio estaba rota. No aniquilada, sino dispersa, confundida, asustada.
Naves más pequeñas huían, saltando sin formación. Los pocos más valientes permanecían, tratando desesperadamente de coordinar un contraataque. Pero Rook sabía más. El Imperio nunca había esperado luchar contra alguien que no temía a la muerte. Toda su estrategia siempre se había basado en el terror, la fuerza abrumadora y el dominio psicológico. Pero la Tierra ya se había enfrentado a la extinción. No quedaba nada que temer. Activó el cañón principal. Su cañón se abrió como las fauces de una bestia antigua, las bobinas brillando con energía sobrecargada. El cañón no estaba diseñado para disparar repetidamente. Un disparo, tal vez dos, antes de que la nave se despedazara desde adentro. Blanco fijado, susurró Rook. Fijado, respondió Vox. Debo activar. Rook dudó, luego habló lentamente. Abre frecuencia a toda la flota, no encriptada. Vox obedeció. Y una vez más, la voz de Rook resonó en cada nave que aún estaba dentro del sistema. Esta es la Tierra, no su gobierno, no su ejército, solo su fantasma. Borraron nuestro nombre, quemaron nuestra cultura, robaron nuestros cielos, pero las estrellas recuerdan. No soy el fin, soy el principio de su ajuste de cuentas. Tomó un último aliento. Que todos sepan que el Imperio no es inmortal. Sangra. Y hoy muere gritando. Dio la orden. Fuego. El cañón se desató. Una explosión de energía fundida envuelta alrededor de un núcleo magnético rasgó el vacío como una estrella fugaz. Golpeó al devastador no en el puente, sino en sus bancos de historia, sus archivos, sus registros, la verdad del Imperio. Karvak lo vio venir. No corrió. No gritó. Lo observó con los ojos de un hombre que sabía que finalmente estaba siendo juzgado. El cañón impactó. El centro del devastador se encendió desde adentro. No una explosión hacia afuera, sino un colapso, doblando la nave sobre sí misma mientras los sistemas de gravedad fallaban. No fue una explosión. Fue un borrado, una muerte poética. La nave se retorció, se dobló y desapareció. De vuelta dentro del asfal, reinaba el silencio. Rook se desplomó de rodillas. La temperatura subía rápidamente. El aire sabía a cobre y plástico quemado. La IA estaba fallando. Su voz distorsionada. Daño irreversible. Ventilación de atmósfera. Adiós, comandante. Rook sonrió débilmente. Se arrastró hacia la consola de mando, arrastrándose por un suelo deformado. Sus manos encontraron la liberación manual, el último subsistema aún operativo. Abrió la cápsula incrustada debajo del suelo. Dentro estaba el libro mayor. Rook lo acercó, lo sujetó al trineo de eyección y estableció las coordenadas. Un planeta neutral, no alineado, hogar de comerciantes y periodistas dispersos. No guerreros, testigos. Envíalo, susurró. El trineo se lanzó, deslizándose en el espacio vacío antes de que el asfal perdiera energía por completo. Y con él, el registro final de la Tierra escapó a la galaxia. El asfal comenzó a romperse. Las cubiertas se doblaron. Las vigas de soporte gimieron. Los incendios devoraron cada corredor. Rook se sentó contra la pared del fondo, la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos cerrándose. No tenía miedo. Ni siquiera estaba triste. Había paz, del tipo que solo un mundo muerto podía enseñar. Susurró algo que nadie oiría jamás. Por mamá, por papá, por la Tierra. Luego el núcleo del asfal se sobrecargó, y el último fantasma de la Tierra ardió más brillante que 1000 estrellas antes de desvanecerse en el silencio. Mientras tanto, en el borde exterior del sistema, docenas de pequeñas naves, contrabandistas, piratas, mercaderes de datos, habían estado grabando todo. No lo habían planeado. Eran carroñeros, oportunistas. Pero habían visto como una sola nave humana destrozaba una flota imperial, habían visto caer un acorazado, habían oído la voz del último hijo de la Tierra, y lo más importante, habían visto perder al Imperio. Una por una, las transmisiones se extendieron por los mercados negros, por relés muertos, por colonias olvidadas. Y lentamente, como un fuego prendiendo en madera seca, se extendió un susurro.
La Tierra vive. El Imperio sangra. Asfal ha llegado. Y en lugares que el Imperio había considerado seguros durante mucho tiempo, comenzaron los levantamientos. 2 semanas después de la batalla, en el mundo sin ley de Dresca 4, un exoficial de inteligencia convertido en contrabandista miraba una tableta de datos agrietada que reproducía la transmisión final del Asfal. La había visto 73 veces. La voz del hombre, Rook, si las filtraciones internas eran ciertas, resonaba en su mente. Borraron nuestro nombre, quemaron nuestra cultura, robaron nuestros cielos, pero las estrellas recuerdan. No soy el fin, soy el principio de su ajuste de cuentas. Cada vez que lo oía, sus manos temblaban. Había servido bajo las órdenes de Karvak una vez. No como soldado, como analista. En ese entonces, había creído en la causa, el orden de la expansión, la purificación de sistemas inestables, la doctrina del silencio. Se había dicho a sí mismo que la Tierra se lo merecía, que eran peligrosos, impredecibles, indignos del don de unidad del Imperio. Pero después de ver a una sola nave hacer lo que flotas enteras de resistencia habían fallado en hacer, comenzó a hacerse la pregunta que nadie se atrevía a expresar en voz alta. ¿Y si estábamos equivocados? Esa pregunta estaba ahora en todas partes, dicha en susurros, codificada en grafitis callejeros, oculta en transmisiones pirateadas. No preguntaban cómo existía el Asfal. Preguntaban por qué tuvo que existir. En 5 sectores diferentes, los gobernadores locales se apresuraban a contener lo que llamaban contaminación ideológica. Se desplegaron unidades de propaganda. Los historiadores imperiales comenzaron a reescribir los registros de nuevo, reafirmando que la Tierra había sido una colonia fallida, plagada de autodestrucción, condenada con o sin la intervención imperial. Pero el problema ya no eran los hechos. Era la emoción. La galaxia había visto algo que no se suponía que viera. No una rebelión, no una flota, ni siquiera una resistencia coordinada. Vieron a un hombre que no tenía nada que perder, y ganó. En el mundo minero azotado por tormentas de Tratan 3, un joven minero llamado Derek estaba sentado en una choza de suministros, rodeado por un semicírculo de hombres y mujeres sucios y cansados. Estaban magullados, cansados, empapados en polvo de cobre de días en los pozos de ácido. Ninguno de ellos había visto una nave estelar real en persona, pero todos sabían lo que sucedió en el sector 9 Delta. Derek levantó un proyector agrietado. Zumbó, luego reprodujo el ahora famoso metraje. El Asfal emergiendo detrás de un crucero, destruyéndolo de un solo disparo. Sin palabras, solo ese momento. Uno de los hombres mayores se cruzó de brazos. ¿Qué se supone que demuestra esto? Derek lo miró, con los ojos duros. Que el Imperio sangra igual que nosotros. ¿Piensas luchar contra ellos? Pienso hacer que tengan miedo de volver aquí. Hubo un largo silencio. Luego el anciano se rió, no burlonamente, sino con algo cercano a la admiración. Bastardo loco. Pero no detuvo la grabación. En otros lugares, en el corazón del Imperio, el pánico tomó una forma diferente. El Alto Consejo se reunía en sesiones de emergencia todos los días. Sin prensa, sin espectadores, solo figuras sombrías con túnicas doradas sentadas alrededor de una mesa que se extendía más ancha que la mayoría de las casas. Hablaban en tonos entrecortados, temerosos de alzar la voz. Como si hacerlo convocara al fantasma que ahora atormentaba su imperio. La batalla fue una anomalía, dijo uno. Hemos analizado la estructura de la nave, imposible de replicar. No representa ninguna amenaza. No representaba ninguna amenaza, interrumpió otro. Ahora es una leyenda. El arma de un mártir, el símbolo de la resistencia. Y Karvak, presuntamente muerto. Su acorazado fue vaporizado junto con sus registros. Una tercera voz habló, más fría que el resto. No todos los registros. El trineo fue lanzado. El que llevaba el libro mayor de la Tierra, si siquiera la mitad de lo que afirman está dentro. Un silencio cayó sobre la sala. Cada consejero sabía lo que había en esos registros. La verdad de la purga, las directivas reales, las órdenes negras dadas por los que estaban en esta misma cámara. Si la galaxia veía eso,
no habría guerras. Habría levantamientos. En la ciudad portuaria de Valsen, en la luna libre de Neros, una mujer llamada Lena estaba en un podio improvisado hecho de cajas de carga rotas. No era una soldado. No estaba entrenada, pero su voz se oía como un cuerno de guerra. No pidió su lealtad, gritó a la multitud. No vino con discursos o política. Vino con fuego, con verdad, con la justicia que nuestros sistemas olvidaron. La multitud rugió. Era un hombre, una nave, e hizo temblar al imperio. Los niños se sentaban en los tejados escuchando. Los comerciantes se detenían a mitad de la transacción. Los trabajadores del muelle levantaron la cabeza. Incluso las unidades de la patrulla planetaria no interfirieron. También estaban escuchando. No porque creyeran en la Tierra, sino porque alguien finalmente hizo que el imperio tuviera miedo. Y eso significaba que la galaxia ya no era impotente. Semanas después, una transmisión silenciosa se deslizó por la red subterránea. El flujo de datos encriptado del mercado negro utilizado por contrabandistas, piratas y mercenarios. Era un archivo. Sin mensaje, sin firma, solo un nombre. El libro mayor. Encriptado con capas de códigos, con trampas explosivas con disparadores de autodestrucción, protegido por sistemas de seguridad que debían resolverse pensando como un humano. Uno por uno, los piratas informáticos comenzaron a abrirlo, y el contenido golpeó a la galaxia como un mazo. Fotos, videos, documentos, no solo de la Tierra, sino de todas las atrocidades enterradas del imperio, mundos reestructurados, especies reeducadas, colonias borradas por incumplimiento. Cada eufemismo al descubierto. Nombres reales, muertes reales, sufrimiento real. Todo vinculado a personas reales. Algunas de ellas todavía en el poder. Las cadenas de noticias intentaron negarlo. Los portavoces imperiales lo llamaron falso. Generado por IA, fabricado por rebeldes. Pero no importaba. El daño estaba hecho. La verdad una vez vista no podía ser desvista. Y la leyenda de Rogue creció. En una estación abandonada sobre la luna helada de Trax, un grupo de exingenieros imperiales se acurrucaba en secreto. Habían sobrevivido a la purga haciéndose los muertos, enterrando sus nombres, cambiando identidades. Pero ahora estaban haciendo algo que no se habían atrevido en años. Estaban construyendo una nueva nave, no una réplica del Asfal. Ese diseño era el caos encarnado, pero algo inspirado en él. Construido no para la longevidad, sino para un mensaje. Sin insignia, sin baliza. Solo una palabra quemada en el casco con fuego blanco. Retorno. Ya no necesitaban flotas. Necesitaban símbolos. Y de vuelta en un asteroide a la deriva en algún lugar entre el espacio muerto y las rutas comerciales sin ley, el hombre que una vez se llamó Comandante Goran, un exoficial de campo convertido en fugitivo, observaba las estrellas y bebía de una petaca abollada. Él también había luchado en la purga. Había seguido a Karvak sin dudar. Había bombardeado un puesto rebelde que resultó ser en su mayoría niños. No había podido dormir bien desde entonces. Pero ahora podía oír algo en el silencio. Movimiento, cambio, esperanza y culpa. Sacó un viejo dispositivo de grabación, uno que no había tocado en más de una década. Comenzó a hablar. Por lo que vale, dijo, su voz. No todos estuvimos de acuerdo. Algunos de nosotros lo sabíamos. Algunos queríamos detenerlo. Solo teníamos demasiado miedo. Pero él no lo tuvo. Miró por el visor. No sé tu nombre, soldado, pero si puedes oír esto, lo siento. En el borde de la galaxia conocida, una nueva flota comenzó a formarse. No tenía bandera, ni comando central, solo grupos dispersos, contrabandistas, rebeldes, oficiales rotos, civiles. Cada uno construyendo, planeando, armándose, no para conquistar, sino para exponer, para quemar lo que había estado oculto durante demasiado tiempo. Y en la oscuridad, en medio de esta tormenta creciente, la gente comenzó a susurrar la palabra que ni siquiera el imperio podía borrar más. Tierra, no como un planeta, sino como una advertencia, una lección de que la voz más pequeña, la última brasa, el fantasma olvidado,
todavía podía incendiar una galaxia. Y en algún lugar ahí fuera, en esa misma oscuridad, una señal pulsaba rítmicamente. Antigua, oxidada, irrastreable, pero innegable. Una baliza dejada por el Asfal antes de su muerte. Parpadeaba solo una vez cada 12 horas, pero aquellos que la encontraron entendieron lo que significaba. Decía solo 2 palabras. No hemos terminado. Una guerra aún no había comenzado. Pero algo peor sí, la duda. Se movía silenciosamente, infectando cada nivel del comando imperial, no a través de flotas o bombas, sino a través de conversaciones susurradas a puerta cerrada, miradas de reojo a otros oficiales y el sonido del silencio cada vez que alguien mencionaba el nombre de Karvak, porque nadie lo había reemplazado. El asiento del almirante en el Consejo de Guerra permanecía vacío, no por respeto, sino por miedo. Entrar en su sombra significaba heredar la responsabilidad de lo que sucedió en el sector 9 Delta. Y nadie quería su nombre ligado al Asfal. En la órbita profunda y fría sobre Luxar Prime, el Crisol, una nave de mando de operaciones encubiertas, flotaba sola. Dentro, el alto comandante Talos caminaba de un lado a otro en la sala de guerra con las manos a la espalda, rodeado de subcomandantes y analistas nerviosos. Todos han visto el metraje, comenzó Talos, su voz aguda y seca. Han oído los cánticos, las protestas, las desapariciones de unidades de patrulla enteras. Esto no es rebelión. Es una infección. Hizo una pausa, mirando a los ojos a cada oficial. Necesitamos extirparla antes de que se extienda más. Un comandante carraspeó. Señor, con todo respeto, el metraje era real. El devastador fue destruido. El hombre, Rook, era un eximperial, un desertor, pero... Talos golpeó la mesa con la mano. Ese hombre era un fantasma de un mundo fallido. Y ahora se ha convertido en una maldita religión. ¿Entienden contra qué estamos luchando ahora? No insurgentes. Fe, del tipo que convierte a los hombres en mártires, del tipo que no hemos visto desde las primeras guerras de expansión. Se giró hacia la proyección que flotaba sobre la mesa. Un mapa de la galaxia parpadeante con zonas de agitación resaltadas. 27 planetas. Ese era el recuento. ¿Una revuelta abierta? Todavía no. Pero las comunicaciones estaban cayendo. Líderes locales desapareciendo, flotas de patrulla atacadas sin previo aviso, y siempre el mismo mensaje pintado en hangares calcinados, paredes calcinadas, cuerpos calcinados. La Tierra recuerda. En la superficie de Marduk 6, una vez una leal colonia comercial, el suboficial Hanik se acurrucaba detrás de un contenedor de carga oxidado, la sangre empapando la manga de su uniforme. Los rebeldes no habían llegado en masa. Vinieron con un hombre y una unidad de comunicaciones. Habían pirateado el sistema de transmisión de la ciudad y repetido el metraje del Asfal en cada pantalla. Luego arrojaron cajas de armas en manos de trabajadores hambrientos y desaparecieron. Eso fue todo lo que se necesitó. 10 años de tensión silenciosa estallaron en una noche. Hanik echó un vistazo por encima del contenedor y vio la torre del gobernador en llamas. La bandera del imperio arrancada del mástil y reemplazada por un símbolo tosco, un círculo negro rodeando una sola línea irregular que pretendía ser la silueta del Asfal cortando las estrellas. Intentó pedir refuerzos. Nadie respondió. Ni siquiera estaba seguro de que quedara alguien escuchando. En los sistemas del núcleo interior, los tribunales militares comenzaron en secreto. El alto mando no lo llamaba así, por supuesto. Las llamaban auditorías de lealtad. Investigaciones silenciosas de oficiales, jefes de inteligencia, incluso ingenieros. Cualquiera con una conexión con el pasado de la Tierra, por pequeña que fuera. Se extrajeron archivos de archivos clasificados. Algunos oficiales fueron detenidos en silencio. Unos pocos fueron ejecutados. El mensaje era claro. Olvida la Tierra o únete a ella en el fuego. Pero fue contraproducente porque algunos de esos oficiales recordaban no la historia oficial, la real. La forma en que la Tierra luchó con uñas y dientes incluso cuando toda esperanza se había perdido. La forma en que construyó el Asfal con huesos, tierra y muerte. Y se preguntaron, si la Tierra pudo hacer eso con nada,
¿Qué podríamos hacer nosotros con una flota? En la base lunar oculta de Casen 13, 3 excapitanes imperiales se reunieron alrededor de una mesa hecha con el casco derretido de un interceptor. La habitación estaba oscura, el oxígeno escaso, la energía parpadeaba, pero el ambiente era eléctrico. Tenemos 2 cruceros, dijo el capitán Arvin, una cicatriz recorriendo su mejilla. Ambos fueron declarados fuera de servicio. Falsificamos sus registros de destrucción y desviamos sus últimos saltos. Las tripulaciones son leales o están asustadas, no importa. El capitán Drey asintió. Nuestros piratas descifraron parte del volcado del núcleo del Asfal antes de que se quemara. La nave se mantenía unida por pura locura. Pero el marco de la IA, la lógica de combate, el sistema de señuelos, podemos adaptarlo. ¿Y el mensaje?, preguntó la tercera. Una mujer con ojos hundidos y voz de óxido. ¿Crees que la gente lo seguirá? Arvin la miró. No, dijo. Creo que ya lo están haciendo. En el cinturón comercial del Arca Resplandeciente, los contrabandistas dejaron de comerciar con especias durante un ciclo completo. En su lugar, intercambiaron historias, cuentos del Asfal, especulaciones sobre Rock. Algunos afirmaban que sobrevivió, que la explosión del núcleo había sido una finta y que había sido extraído en el último segundo por una nave aliada camuflada. Otros decían que su ADN había sido preservado y que alguien en algún lugar estaba construyendo un segundo. Pero la historia que se extendió más rápido fue esta. El imperio quemó la Tierra. La Tierra construyó una nave con sus huesos. Esa nave no luchó. Castigó. Y el castigo volvería. De vuelta en el corazón del imperio, el silencio se había convertido en el nuevo lenguaje del miedo. El número de reclutas cayó un 38%. El sabotaje en los astilleros aumentó un 62%. Las tasas de deserción alcanzaron niveles no vistos desde la última campaña de exterminio de especies. El alto mando lo intentó todo. Propaganda, sobornos, ejecuciones públicas. Pero no importaba. La imagen se había grabado en la memoria galáctica. Un hombre, una nave, un cañón. Y la frase que ahora atormentaba los sueños de cada comandante. No soy el fin. Soy el principio. El imperio se había construido sobre 3 pilares. Miedo, control y silencio. El Asfal destrozó los 3 porque el miedo ahora funcionaba en ambos sentidos. El control se había convertido en un signo de interrogación, y el silencio se había roto. Cada célula rebelde en el borde exterior comenzó a llamarse a sí misma brasas. No afirmaban ser descendientes de la Tierra. No pretendían ser parte de ninguna gran alianza. Solo afirmaban una cosa. Recordaban. Recordaban los gritos de la Tierra. Recordaban el silencio posterior. Y ahora recordaban la venganza. Dentro de un archivo oculto en Eric 7, en las profundidades de las viejas bóvedas de datos descartados, una niña no mayor de 10 años se desplazaba por antiguas filmaciones de la Tierra recuperadas del Libro Mayor. La Tierra real, no las tonterías censuradas de las escuelas imperiales. Bosques, océanos, ciudades de noche, música, risas, luego fuego, bombardeos, cielos destrozados. Miró la pantalla durante mucho tiempo, luego le preguntó al hombre mayor a su lado, ¿por qué la mataron? Él no respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, dijo, porque se negó a arrodillarse. La niña asintió, y en algún lugar detrás de sus ojos, algo se endureció. En el astillero abandonado de Barnsea, se estaba construyendo una nueva nave de guerra. Aún no tenía nombre. Solo un casco de metal de obsidiana y un puente de mando construido con acero reforzado. Tecnología antigua, tecnología humana, más simple y más cruel. Su diseñador, un exingeniero que desertó después de la transmisión del Asfal, grabó 3 palabras en la espina dorsal de la nave. Asfal fue el primero. No le importaba si alguien lo seguía. Solo necesitaba asegurarse de que temieran. Y en una transmisión profundamente encriptada interceptada por la red más segura del imperio, una voz escalofriante sonó sobre la estática. Se llevaron a nuestro hijo. Nos llevamos su acorazado. Se llevaron nuestro suelo. Nos llevamos su silencio.
Se llevaron a nuestra gente. Nos llevaremos todo lo demás. El mensaje no estaba firmado. La encriptación era irrastreable. Pero todos sabían quién lo envió. O peor, que lo inspiró. El primer asalto organizado no provino de una flota. Provino de una mentira. Una falsa llamada de socorro resonó a través del relé de Garrick, una red de satélites imperial fuertemente fortificada que controlaba las comunicaciones de 14 sistemas vecinos. El mensaje afirmaba que un impacto de asteroide había desactivado el núcleo de energía principal de la estación. Se activó un protocolo de emergencia estándar, solicitando una nave de ingeniería para ayudar. El Imperio respondió con una nave de la 11ª División de Recuperación, tripulada por una pequeña tripulación de oficiales leales. Nunca regresaron. 2 horas después, cada pantalla en el sector parpadeó con una sola frase. Que sientan la oscuridad que nos dieron. Luego, el relé de Garrick explotó. Las comunicaciones en todo un cuadrante se apagaron. El Imperio perdió su voz y las brasas encendieron su primer fuego real. En las semanas siguientes, 4 nexos de comunicación más fueron atacados. Algunos destruidos, otros simplemente corrompidos con señales en bucle del último acto del Asfal. No eran ataques suicidas. Eran quirúrgicos, coordinados y respaldados por alguien con conocimiento táctico de la infraestructura imperial. No piratas, no rebeldes. Esta era una nueva estirpe de resistencia, fría, calculadora y construida a imagen de la Tierra. No enviaban diplomáticos. No exigían negociación. Enviaban fuego. En el corazón del espacio imperial, dentro de las negras paredes de mármol de la ciudadela en Orinox, la emperatriz Tira estaba sentada sola en su cámara privada, viendo de nuevo el metraje del Asfal. Era la transmisión en bruto, sin censura, extraída del buque insignia de Karvak antes de que se apagara. Había memorizado cada fotograma, el rostro del humano, sus últimas palabras, el silencio posterior. Sus consejeros habían dejado de enviarle informes. Habían intentado enterrarla bajo un falso optimismo, afirmando que el malestar era localizado, temporal, sin sentido. Ella sabía más. El Imperio ya no era temido. Estaba sangrando. Miró sus manos, una vez firmes como la piedra, ahora temblando. Apretó los puños para detenerlo, respirando superficialmente. El problema no eran las rebeliones. El problema era la inspiración. Rook no había destruido el Imperio con armas. Lo había hecho con la creencia. Y la creencia, una vez arraigada en las mentes de los quebrantados, era imposible de aplastar. No sin una guerra que no dejaría nada que gobernar. En una estación minera fracturada que orbitaba el mundo tormentoso de Duraxis, se llevó a cabo una reunión de comandantes rebeldes en secreto. Se llamaban a sí mismos la calcinación. Antiguos civiles, oficiales traidores, incluso excazarrecompensas unidos por un objetivo: convertir el mito de Asfal en una realidad. Tenemos 3 cascos preparados, dijo uno de ellos. Viejos cargueros despojados y reconstruidos. Son feos pero crueles. ¿Blindaje?, preguntó otro. Nada como el Asfal, pero en capas, placas de baja emisión. Podemos aguantar algunos golpes. Y los sistemas de señuelos están en su lugar. ¿Y la IA? La sala se quedó en silencio. Luego el líder, un extáctico de la Marina Imperial llamado Ribn, habló. No vamos a replicar la IA del Asfal, dijo. No tenemos la tecnología ni la locura. ¿Entonces qué? Los miró a cada uno a los ojos. Pondremos a gente en esas naves que no tienen nada que perder. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Encontraron hombres y mujeres cuyas casas habían sido arrasadas por el Imperio, cuyos hijos habían desaparecido durante los programas de educación, cuyos hermanos habían sido declarados enemigos de la paz y borrados. No les prometieron supervivencia. Les prometieron una razón para morir de pie. Y llamaron a las nuevas naves Colebrand, espectro del terror, el Eco. Cada una llevaba la silueta del Asfal en su casco. Cada una zarpó sin planes de regresar. Mientras tanto, el Imperio se resquebrajaba desde adentro. Docenas de oficiales de bajo rango desertaron, no abiertamente sino en silencio,
transfiriendo suministros que desaparecían en tránsito, filtrando información a redes desconocidas, falsificando destrucciones de naves en escaramuzas fronterizas y reapareciendo meses después en naves rebeldes. Algunos dejaron notas con solo 3 palabras. Recordamos a la Tierra. En el antiguo imperio, los desertores eran cazados, expuestos, convertidos en ejemplos. Ahora, había demasiados. La burocracia no podía seguir el ritmo. Cada vez que uno era ejecutado públicamente, 2 más desaparecían al día siguiente. Y aún así, el mensaje se extendía. En un puesto avanzado oculto en una luna excavada bajo una enana roja, un niño no mayor de 13 años leyó un viejo discurso pronunciado una vez por un general de la Tierra preimperio. Su voz se quebró, torpe, sin entrenamiento, pero honesta. No ganas guerras por tener la mayoría de las naves. Ganas por tener algo que no puede ser arrebatado. Y cuando el enemigo viene a quebrantarte, encuentra esa cosa todavía en pie. La sala estaba en silencio, no por duda, por reverencia. No eran soldados, eran supervivientes, y esta era su fe. Ahora, el imperio respondió de la única manera que sabía, con la escalada. En la luna desértica de Ibara 9, toda una aldea sospechosa de albergar desertores fue bombardeada sin juicio. Más de 200 muertos, los supervivientes arrastrados a campos forzados. La emperatriz lo declaró una acción necesaria para proteger el orden. Pero lo único que protegió fue la rebelión, porque al día siguiente apareció una transmisión en la red negra. Un hombre con el rostro oculto por un visor agrietado estaba de pie frente a una cañonera imperial capturada, oficiales atados de rodillas. Ustedes lo llaman orden, dijo. Nosotros lo llamamos genocidio. Ustedes lo llaman paz. Nosotros lo llamamos silencio. Quemaron un mundo pensando que nadie se levantaría de las cenizas. Pero la tierra no murió. Esperó. Levantó un arma. Sin piedad, sin disculpas. Los oficiales cayeron, y con ellos la ilusión de la autoridad imperial. Las 3 naves de guerra inspiradas en el Asfal lanzaron incursiones simultáneas en puestos remotos, no para conquistar, sino para. El Colebrand salió del sigilo sobre la estación Coures, desactivó el relé de comunicaciones y abrió un agujero en un carguero de suministros lleno de armas para tropas. El espectro del terror atacó una flota en formación, luego desapareció después de liberar una falsa señal de socorro que atrajo a las naves a un campo de minas de asteroides. El Eco lanzó una señal de dron que transmitió el libro mayor en repetición a través de 12 sistemas civiles, completo con pruebas visuales de los crímenes del imperio. La emperatriz emitió una orden de apagón. Era demasiado tarde. La galaxia no solo estaba escuchando ahora. Estaba reaccionando. En un mundo colonial en ruinas, un hombre llamado Barón se arrodilló junto a la tumba de su esposa, asesinada en una purga orbital 10 años antes. Presionó un trozo de metralla del Asfal en la tierra y susurró. Dijeron que la tierra se había ido, que no quedaba nada. Levantó la vista, con los ojos ardiendo. Estaban equivocados. Se puso de pie y caminó hacia el depósito de la milicia del asentamiento. Nunca había sostenido un rifle en su vida, pero algo dentro de él había cambiado, y el imperio no tenía nombre para ello. La fractura final provino de dentro de las filas. En Fort Cayuse, la mayor instalación de entrenamiento imperial en el Sector 4, un grupo de cadetes de élite seleccionados para el liderazgo, organizó un motín. No eran rebeldes. Ni siquiera estaban completamente entrenados, pero habían leído el libro mayor. Habían visto el rostro de Rock. Y cuando sus instructores les ordenaron prepararse para simulacros de subyugación planetaria, se negaron. El enfrentamiento duró 6 horas. Cuando el humo se disipó, la academia ardía. Y en la ceniza, una frase estaba escrita en un dron de entrenamiento destrozado. Asfal fue un mensaje. Somos la respuesta. A través de las estrellas, el imperio tembló. No por flotas, no por armas, por la idea que el fantasma de la Tierra les había enseñado. Incluso si ganas cada batalla, si tu enemigo elige luchar para siempre, ya has perdido. El imperio lanzó la operación Reinado de Hierro con la confianza de un depredador herido. No fue una operación precisa, ni limpia. No hubo advertencias,
ni declaraciones previas a la batalla. Fue furia en movimiento. Un zarpazo destinado a terminar con todo. 12 flotas coordinadas en 4 sectores descendieron sobre conocidos focos rebeldes, colonias mineras, puestos avanzados en mundos fronterizos y presuntos astilleros ocultos. El plan era simple: abrumar, borrar, seguir adelante. Rápido y brutal. Sobre el papel, debería haber funcionado. No lo hizo, porque para cuando llegaron, los rebeldes ya se habían ido. Lo que dejaron atrás fueron mensajes pintados en metal chamuscado, tallados en los huesos de edificios abandonados, o en bucles sin fin a través de convoys dañados. Cada lugar contaba la misma historia. Viniste por nuestro silencio. Vinimos por tu memoria. Quemaste la tierra. La tierra iluminó las estrellas. Los comandantes no lo entendían. No querían hacerlo. Sus informes lo etiquetaron como guerra psicológica, ideología inestable, desinformación. Pero los soldados en el terreno vieron algo diferente. Los civiles ya no huían. Se estaban preparando, no solo para luchar, para durar. Lucharon como la tierra les había enseñado. Sin uniformes, sin formaciones, sin rendición. Golpear, desaparecer, regresar. Nada que conquistar, todo por lo que sangrar. La primera oleada de muertos imperiales se consideró desgaste esperado. La segunda oleada no se explicó en absoluto. Para la tercera, los oficiales superiores solicitaban evacuaciones incluso antes de aterrizar. La operación Reinado de Hierro colapsó en 3 semanas. La emperatriz no habló durante 6 días. Al otro lado de las estrellas, dentro del casco destrozado de un carguero muerto a la deriva más allá de las fronteras imperiales, tuvo lugar una reunión. 12 capitanes, sin nombres, sin insignias de rango, sin declaraciones de lealtad. Se sentaron alrededor de una mesa tosca hecha de placas de blindaje reutilizadas de una de las naves inspiradas en el asfal destruidas en las primeras incursiones. El Eco se había hundido, ganando tiempo para que un convoy civil escapara. Cada capitán en esa mesa había jurado nunca dejar que su nombre fuera olvidado. El Reinado de Hierro está muerto, dijo uno de ellos. No muerto, herido, corrigió otro. Una bestia herida ataca. Entonces no esperamos, dijo un tercero. Golpeamos. ¿Con qué?, preguntó alguien. La mitad de nuestras naves están dañadas. Nuestras líneas de suministro son fantasmas. No tenemos una flota. Tenemos un susurro. La sala se silenció. Luego Ribn, el hombre que había supervisado la construcción de las primeras 3 naves post-Asfal, se inclinó hacia adelante. No necesitamos una flota. Lo miraron. Golpeó la mesa 2 veces. Un pequeño dron se elevó desde la esquina y proyectó un holograma. Una nave, no el Asfal, pero llevaba su forma. Y algo más. Está lista, dijo Ribn. Construida con placas de acorazado recuperadas, diseñada en silencio, recubierta con todo lo que el Imperio no puede rastrear. ¿Cómo la llamas?, preguntó alguien. Él levantó la vista, con los ojos ardiendo. Resurgimiento. El resurgimiento se lanzó en condiciones de apagón desde una estación de reparación abandonada que orbitaba el cadáver de una estrella. No se anunció. No envió una baliza. Simplemente existió. Y eso fue suficiente. Era más grande que el Asfal, más inteligente, no tan rápida, pero hecha para la resistencia, para sobrevivir, para superar en maniobras y para regresar. El núcleo de IA en su interior no era artificial. Era híbrido, una carcasa neural construida a partir de antiguos registros rebeldes, entrevistas a supervivientes de la Tierra y fragmentos de la memoria central del Asfal. No sonaba humana, pero recordaba la humanidad. Y cuando habló por primera vez con su capitán, un hombre llamado Keelin, un exoficial de la milicia planetaria que había visto arder su mundo natal bajo el fuego de la limpieza imperial, dijo solo una cosa. ¿Estás listo para hacer un mensaje? Él no respondió. Simplemente se sentó en el centro de mando y susurró: encuéntrame la nave de guerra imperial más grande en tránsito. La IA respondió de inmediato. Objetivo adquirido. La corona de espinas era uno de los portaaviones de élite del Imperio,
un símbolo de presencia de mando, rodeado de naves de escolta y cargado con armas de precisión atmosférica diseñadas para reprimir levantamientos antes de que echaran raíces. Era una herramienta de terror hasta que el resurgimiento rasgó su flanco como si estuviera hecho de papel de aluminio. Sin advertencia, sin protocolo de pre-enfrentamiento, solo un único golpe cinético concentrado entregado a velocidad relativista. El escudo del portaaviones falló bajo el impacto de la fuerza física bruta. La misma táctica que había hecho famoso al Asfal. La cápsula de mando central de la corona fue perforada, despresurizada y vaciada en 10 segundos. Luego, el resurgimiento envió una señal a través de todas las frecuencias imperiales abiertas. La voz era distorsionada, fantasmal. Asfal fue nuestro grito. Somos el eco. Esto no es una flota. Esto no es una guerra. Esto es memoria. Y no puedes matar la memoria. El imperio perdió todo contacto con la corona de espinas y sus escoltas. Sin supervivientes, sin datos recuperados. Lo que regresó fueron grabaciones filtradas de nodos rebeldes internos, metraje de la destrucción superpuesto con la insignia del Asfal, y un coro creciente de voces, no cantando, no coreando, recordando, metraje de la tierra, antes de la quema, ciudades brillando en la oscuridad, niños jugando, el viento moviéndose a través de los árboles. El tipo de imágenes que el imperio había eliminado de la memoria pública generaciones atrás. Pero estaban de vuelta ahora y estaban armadas. No para inspirar esperanza, para invocar vergüenza, para atormentar. Dentro de la ciudadela imperial, la emperatriz convocó un consejo en la sombra, una reunión sin registros, sin ayudantes, sin estructura. Solo ella y 6 de las mentes más peligrosas que quedaban en el imperio. Estamos perdiendo el control, dijo, con voz hueca. El control es una ilusión, respondió el guardián de la corrección estratégica. Siempre hemos operado sobre el miedo, y ya no nos temen, replicó ella. Cayó un silencio. Luego el ministro de guerra se inclinó hacia adelante. Propongo la esterilización planetaria total, dijo. Apuntar a los sistemas rebeldes sospechosos. Quemarlos. Sin vacilación, sin advertencias. Mostrarles lo que sucede cuando la memoria intenta levantarse. Incluso él dudó antes de terminar, justo como le hicimos a la Tierra. Pero ella no respondió porque también recordaba la imagen final de la Tierra. El cañón del Asfal apuntado no a la conquista, sino a la venganza. No, susurró finalmente la emperatriz. No quemaremos las estrellas. Volvió su mirada al vacío más allá del balcón. Encontraremos al fantasma y lo mataremos de nuevo. Mientras tanto, en el olvidado pozo de gravedad de una instalación de pruebas imperial abandonada, un minero de datos tropezó con una señal bloqueada. Una enterrada bajo décadas de transmisiones archivadas de sitios negros. Era un ping de supervivencia proveniente de una cápsula de escape fuertemente blindada que se había eyectado momentos antes de que el Asfal detonara. No lo creyó al principio hasta que descifró la última capa de encriptación y escuchó la voz. Rota, jadeante, con fallas. Soy Rook. Si estás oyendo esto, no se suponía que viviera. La Tierra no se ha ido. No realmente. Todavía no. El minero no durmió durante 2 días. No comió. Luego vendió el archivo a las personas equivocadas. Y en cuestión de horas, toda la galaxia lo supo. En el momento en que la grabación se filtró, la galaxia dejó de fingir. Era tosca, con fallas, llena de estática y audio medio muerto. Pero la voz, gastada por la grava y familiar, atravesó todo como una cuchilla. Soy Rook. Si estás oyendo esto, no se suponía que viviera. La Tierra no se ha ido. No realmente. Todavía no. Asfal fue solo el primero. Eso fue todo lo que se necesitó. A través de 1000 sistemas, el nombre de Rook surgió como fuego a través de hueso seco. A la gente no le importaba si era real, si estaba vivo, si la transmisión era siquiera genuina. Eso ya no importaba. No necesitaban certeza. Necesitaban una razón para seguir sangrando. Y Rook se la acababa de dar. A la sombra de la luna rota de Querrión 5, los capitanes rebeldes dispersos se reunieron por última vez.
Ya no se llamaban a sí mismos brasas. Eso había terminado. Se llamaban a sí mismos los recordados. Ribn estaba en el centro de la sala de guerra circular, lleno de cicatrices y exhausto, los ojos hundidos por noches sin dormir y sistemas mantenidos unidos por tripulaciones improvisadas. El último mensaje del Imperio fue claro, dijo. Si continuamos, esterilizarán sectores enteros. Ya no somos rebeldes para ellos. Somos una infección. Nadie se inmutó. No esta vez. Todos habían visto cómo era la infección cuando se extendía desde la memoria de un planeta muerto y echaba raíces en los corazones de los olvidados. Ribn sacó un mapa holográfico. El último bastión del Imperio, la ciudadela de Orinox, brillaba en rojo en su centro. Construida en el corazón de una fortaleza planetaria, sus defensas orbitales eran casi imposibles de romper. Capas de conjuntos de escudos, minas de gravedad, anillos de interceptores. Imposible. A menos que no estuvieras tratando de conquistar. A menos que estuvieras tratando de terminar. Nunca tendremos otra oportunidad, dijo Ribn. Sus flotas se están reagrupando. Su miedo se está endureciendo en desesperación. Si lanzan otra oleada antes de que ataquemos. No terminó. No necesitaba hacerlo. Todos en esa habitación ya habían hecho las paces con la muerte. Lo que querían ahora era un significado. La única forma de conseguirlo era entregar la verdad final. El plan era una locura. Pero, de nuevo, también lo era Asfal. El resurgimiento lideraría el ataque, atrayendo el fuego, abriéndose paso a través de las defensas con proyectiles cinéticos y tecnología de sigilo obsoleta que el Imperio todavía no había aprendido a bloquear. Mientras tanto, un grupo de naves más pequeñas y rápidas rompería la atmósfera y alcanzaría el archivo central enterrado dentro de la ciudadela de la emperatriz. El objetivo no era la conquista. Era la transmisión. Porque enterrado en los datos extraídos de la IA del Asfal, respaldado por el ping final de Rook, había algo que el Imperio nunca había querido que la galaxia viera. Metraje completo de la purga de la Tierra, las órdenes, los rostros, el silencio posterior, todo. Y una vez que ese metraje se hiciera público, no habría más emperatriz. No habría más imperio, no por la guerra, sino por la verdad. El asalto comenzó en silencio. El resurgimiento salió del espacio vacío, no con un rugido, sino con un zumbido, bajo y profundo, como si la propia nave estuviera gruñendo. Su blindaje había sido parcheado 3 docenas de veces. Sangraba refrigerante como sangre. Dentro, su tripulación se despidió mucho antes del salto. No pensaban que sobrevivirían. No planeaban hacerlo. La primera oleada de fuego enemigo fue brutal. Los cañones orbitales cortaron la oscuridad con lanzas fundidas. Las naves interceptoras pululaban como avispas. Pero el resurgimiento no esquivó. Avanzó y disparó. Su primer proyectil golpeó una estación de retransmisión. El segundo rasgó un proyector de pozo de gravedad. El tercero, el más grande, no estaba dirigido a una nave. Estaba dirigido al cielo mismo. Un proyectil de señal, recubierto, en capas, oculto dentro de una carcasa endurecida. Gritó a través de la atmósfera superior y se alojó en la torre de transmisión principal del Imperio. Luego se abrió, y de él fluyó todo el contenido de la historia de la Tierra, sin filtrar, sin alterar, innegable. La gente de todo el Imperio, incluso los que seguían siendo leales, los que seguían teniendo miedo, miraban cómo la purga se desarrollaba ante sus ojos. Vieron a niños vaporizados bajo fuego orbital. Ciudades aplanadas hasta convertirse en cristal. Miembros de la resistencia rindiéndose, con las manos en alto solo para ser ejecutados. Y finalmente, vieron al propio Karvak sonriendo a la cámara mientras daba la orden. Que la Tierra sea recordada no como una amenaza, sino como una advertencia. Ahora lo era, pero no de la manera que él había querido. Dentro de la ciudadela, el caos estalló primero en susurros, luego en puños, luego en sangre. Algunos soldados arrancaron sus insignias de sus uniformes y dejaron caer sus armas. Otros bloquearon secciones del palacio, negándose a reconocer el metraje, gritando sobre deepfakes y mentiras rebeldes. Pero no importaba. La emperatriz estaba sola en su sala del trono,
rodeada de silencio. El fantasma había ganado, no con flotas, no con poder, con la verdad. Y mientras las paredes temblaban bajo el fuego de cañones distantes e informes de equipos de brecha alcanzando las agujas exteriores, ella subió a la plataforma principal y accedió a la última frecuencia imperial directa. Habló no como una gobernante, sino como una mujer derrotada. Esta será mi última transmisión. Construimos un imperio desde el silencio. Criamos a nuestros hijos en la victoria, no en la memoria. Quemamos nuestros errores para que nunca volvieran a hablar. Pero nos equivocamos. La tierra recordó. Y luego se fue. Sin última resistencia, sin discurso desafiante, solo silencio. Una última vez. En el patio de la ciudadela, el humo se enroscaba hacia el cielo mientras Ribn pasaba por encima de los restos destrozados de un escudo del imperio. Tenía el brazo roto, el costado desgarrado por la metralla, pero caminó de todos modos, pasando junto a guardias muertos, civiles aturdidos hasta la terminal central de la torre del archivo. Y allí de pie, desplomado, apenas respirando, estaba Keelin, capitán del resurgimiento. Había llegado a la superficie después de estrellarse en la estratosfera inferior, arrastrándose a través de suelo fundido y escombros retorcidos, ensangrentado y roto. Levantó la vista cuando Ribn se acercó. «Lo lograste», susurró Keelin, tosiendo. Ribn se dejó caer a su lado. «Todos lo hicimos. Cada sistema. Lo vieron. Todo». Keelin asintió lentamente. «Entonces es suficiente». Y se desplomó hacia atrás. Ido, pero no olvidado. Nunca más. En las semanas siguientes, el imperio se fracturó. No por invasión. Desde dentro. Los sectores se separaron. Los oficiales se rindieron. Algunos huyeron. Algunos fueron ejecutados. El alto mando. Los que sobrevivieron fueron llevados a juicio por coaliciones locales que se habían formado en las cenizas. Pero no había un nuevo gobierno, ni bandera, ni orden central, solo memoria y respeto por un mundo que fue quemado, enterrado, borrado y aún así encontró una manera de gritar. Y en algún lugar, lejos de los cambios políticos y las líneas estelares rotas, una sola señal continuaba pulsando desde las profundidades. El ping original de Rook. Todavía no había sido completamente rastreado. Algunos creían que murió cuando el asfal ardió. Algunos creían que fue reconstruido. Algunos afirmaban que caminaba entre los recordados, sin nombre, sin rostro, contento de ser un mito. Pero ya nadie preguntaba, porque la respuesta no importaba. Él había hecho su parte. Y ahora les tocaba a ellos continuar. Una niña pequeña nacida en una colonia que solía ondear la bandera del imperio miraba el cielo nocturno con su padre. «Papá», preguntó, «¿qué es la tierra?» Él bajó la vista, con los ojos distantes. «Un lugar que olvidamos», dijo. Ella frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque nos dijeron que lo hiciéramos». «¿Por qué la recordamos de nuevo?» Él sonrió, triste y orgulloso a la vez. «Porque no nos dejó olvidar». Ella asintió, y muy por encima de ellos, a través de las nubes, 3 naves pasaron, silenciosas, sin llevar bandera, solo un símbolo, la silueta rota del asfal, y un mensaje. «Nunca más».